¿Cuánto lleva usted en la política? Desde el año 95, 1995. ¿Qué cambios ha habido en España desde la introducción a la Unión Europea? En el aspecto económico, por ejemplo. Bueno, la verdad que han habido muchos cambios desde el momento en que la economía ha pasado de ser una economía prácticamente local a ser una economía global, ¿no? Y el hecho de que España pues, haya estado en Europa, pues tiene, desde mi punto de vista, pros y contras, ¿no? Es decir, pros por el hecho de que tuvimos la posibilidad de tener fondos estructurales que nos ayudaron a equipararnos con el resto de Europa y parte del primer mundo, pero por otra parte la competitividad es tan grande a nivel global que eso comporta pues realmente cuestiones, diría yo, un tanto negativas para el conjunto de la sociedad. Muy bien, ¿y en el aspecto político? ¿Cree que ha habido algún cambio? Bueno, yo creo que una de las asignaturas pendientes a nivel europeo probablemente es que Europa no tiene esa decisión política que debería de tener. Es decir, somos estados prácticamente todos independientes, con decisiones independientes y única y exclusivamente desde Europa se tienen en cuenta los valores o la parte económica, ¿no? Es decir, que probablemente tendríamos que ir también a una decisión política para todo lo que representa Europa. Y es verdad que en el transcurso de estos años sí que ha habido unos cambios políticos que vienen dados por la misma sociedad. El sistema neoliberal generalizado, pues yo diría que está un poco en entredicho y parte de la sociedad pues en cada una de las elecciones, no única y exclusivamente en España, en los territorios españoles, sino también en el ámbito europeo, están dejando de dar mayorías absolutas a los partidos, podríamos decir, con unas políticas viejas, ¿no? Y lo que se pretende es que haya una renovación, incluso también en las políticas, y el ejemplo más claro son las últimas elecciones del 20D aquí en España, ¿no? Donde los ciudadanos y ciudadanas han dicho que los políticos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dialogar y tienen que tener capacidad de adaptarse a lo que la sociedad en cada momento les pide, ¿no? Y en estos momentos lo que les pide es que tienen que ponerse de acuerdo para sumar y beneficiar a la ciudadanía. Muy bien. Y también en frente al aspecto político, ¿cree usted que hay crítica política? Es decir, ¿cree que ahora, que actualmente se vota igual que antes? ¿En qué sentido? Con los mismos criterios a la hora de votar. Bueno, la verdad que yo diría que cada vez la gente está más preparada, es más inquieta en todo el ámbito de lo que pasa en la sociedad, también incluso en la política. Por lo tanto, cada vez la gente va a votar con más criterio, con más conocimiento de causa que probablemente en los años de la transición, ¿no? Donde sí que podemos decir de una manera clara que prácticamente se votaba por familias, ¿no? Es decir, casi lo que decía el cabeza de familia o lo que era el padre y madre, patriarcado, matriarcado de la familia, era lo que se votaba de manera generalizada, ¿no? Sin demasiado debate, ¿no? Ahora no, ahora hay un debate más claro, hay criterios, incluso dentro de las familias creo que se habla mucho más de política de lo que se hablaba pues, hace 30 o 35 años, y eso desde mi punto de vista es bueno, ¿no? Porque toda sociedad crítica con ganas de participar es una sociedad rica y además con unos deseos de transformación reales de la misma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya no se vota con los mismos criterios, se vota con mucha más, diríamos, entre comillas, libertad, ¿no? Que es, en definitiva, lo que se pretende en una sociedad democrática. ¿Y conoce algún otro cambio?
que se ha producido en algún otro aspecto. Bueno, lo que sí que, si analizamos, por ejemplo, lo que era la sociedad española o la valenciana, a nivel, pues por ejemplo, de infraestructuras, ¿no? A nivel de la revolución digital, de la revolución informática y tal, sí que ha habido muchos cambios en los últimos 30 años, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hemos pasado de una sociedad pues prácticamente rural a una sociedad urbanita y a una sociedad del conocimiento, ¿no? Y de la tecnología. Por lo tanto, yo diría que en muy pocos años sí que ha habido una transformación real, diríamos, de la filosofía de ser de la sociedad y de la ciudadanía en sí. Muy bien. Sí. Usted ha sido alcalde de Muro del Alcoy, donde la localidad donde nos encontramos ahora mismo. ¿Cree usted que en su legislatura, es decir, ha habido algún cambio en el ayuntamiento de Muro del Alcoy? Bueno, yo diría, he estado 16 años de alcalde, desde el 99 hasta el 2015, y yo simplemente pues pondría un ejemplo de la transformación que ha sufrido la población. En el año 1999 los habitantes de Muro éramos en padrón 7.000 personas o 7.100. En 2015, cuando yo dejé de ser alcalde, éramos 9.200. Es decir, que solamente con ese dato se ve una transformación evidente y además lo que significa que para un pueblo el crecer en más de 2.000 habitantes y que prácticamente los crecimos en 10, 11 años, eso significa que hemos tenido que acelerar los servicios de la mejor manera posible para que los ciudadanos se encuentren a gusto en una población, ¿no? Es decir, porque si la gente no vive bien o no tiene bienestar en el pueblo o ciudad donde vive, realmente no está, ¿no? Y eso significa que para vivir bien, pues tienes que tener los servicios básicos cubiertos, ¿no? Agua, basuras, que eso es fácil, pero después también pues tienes que tener actividades culturales, y yo creo que nosotros las tenemos, y además prácticamente todos los servicios en una población relativamente pequeña, pues de cierta calidad los hemos tenido y los tenemos, ¿no? Y además también la ubicación nos da posibilidad de tener otro tipo de servicios, porque al cerrar la autovía de Valencia a Alicante, pues desde Muro a Valencia es un momento, menos de una hora, y de Valencia a Alicante, y de Muro a Alicante también tardas 45 minutos, es decir, que la gente pues puede acceder a otros servicios si lo desea con muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí que ha sufrido una transformación muy importante y además, no porque lo diga yo, ¿no? Creo que en Muro la gente vive bien. Además, hay trabajo, es decir, nosotros apostamos por la línea de la economía productiva o la economía real, que es todo el tema industrial. Por lo tanto, es un pueblo donde yo diría que se vive relativamente bien, ¿no? Con lo que supone vivir bien, ¿no? Que después la gente también disfruta pues, a nivel festivo, a nivel de otras muchas actividades que tenemos en la población. Muy bien, y la Unión Europea financió ciertos proyectos en España. ¿El Ayuntamiento de Muro se vio involucrado en algún proceso, en algún proyecto? Es decir, ¿se llevó a cabo algún tipo de proyecto de este carácter? No recuerdo de manera específica, creo que no, pero sí que tuvimos subvenciones de proyectos que venían por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, o incluso proyectos que la misma Generalitat tenía con financiación europea. Pero de manera directa un proyecto, lo que es decir el municipio como tal, no recuerdo, no recuerdo. Muy bien. Y frente al aspecto filosófico, ¿cree usted que ha cambiado la forma de pensamiento de la sociedad? Es decir, que si
la gente después de la introducción de España en la Unión Europea, la mentalidad es diferente, es más abierta. Vamos a ver, yo la sensación que tengo es que los últimos años la tendencia que hemos tenido a nivel social es de un radicalismo individualista. Es decir, creo que la gente se ha cerrado en sí mismo, ha tenido la capacidad de decidir por ellos mismos y no ha tenido en cuenta algo tan importante como es el colectivo. Y en estos momentos, si algo nos puede hacer fuertes como sociedad, es el colectivo. Y además, todos los temas que puedan ir relacionados con la cooperación o la colaboración. Es decir, tenemos que pasar, yo digo que el tema de la competitividad o el competir, que es aquello que significa que tenemos que pisar al de al lado para ser yo más fuerte, eso lo tenemos que cambiar por competir. Es decir, competir significa competir desde la colaboración. Y eso lo tenemos que reflejar en todos los ámbitos. En el día a día, desde la misma base de la enseñanza, es decir, desde la escuela, tenemos que enseñar a los niños y niñas a que tienen que complementarse y tienen que cooperar para ser más fuertes. Pero eso no tenemos que hacerlo solamente desde la base, lo tenemos que hacer en toda la trayectoria educativa de cualquier persona. Por lo tanto, sí que hemos estado en todo este periodo educando o intentando decirle al ser humano que lo importante es él, que él tiene que estar siempre por encima de otro, que él tiene que pisar al de al lado para ser él más fuerte, ¿no? Es la ley de Darwin, ¿no? Es decir, la ley de las especies. Pues yo creo todo lo contrario. Lo que tenemos que hacernos es fuertes como colectivo, desde la cooperación y desde la colaboración. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la sociedad. Parece ser que poco a poco va cambiando, aunque cuesta, ¿no? Pero tenemos que ir impregnando esa mentalidad desde la infancia, desde el ámbito educativo y desde cualquier ámbito social. De esa manera podremos crecer realmente como sociedad y además hacernos fuertes como territorio. Perfecto. Volviendo al aspecto económico, ¿cree usted que ha influido la introducción de España en la Unión Europea con la crisis económica que estamos teniendo actualmente? Pues yo no diría exactamente que es una causa, ¿no? Es una causa el hecho de estar en Europa para estar en esta crisis. Yo diría que es más un efecto de ciertas actitudes que han tenido ciertos dirigentes a la hora de poder llegar a la situación de crisis a la que hemos llegado, ¿no? Y eso debe entenderse como que estamos en un mundo finito, y nada es infinito. Y muchos de los dirigentes lo que creían es que podían hacer todo aquello que querían porque era infinito y podían utilizar todos los recursos que tenían en su mano porque pensaba que nunca se iba a terminar, ¿no? Y yo creo que el crecimiento tiene que ser sostenible y además que se pueda mantener. Os voy a poner un ejemplo. Es decir, en un pueblo, solamente el construir, por ejemplo, un edificio como el que estamos, el Matzem, ¿no? Es relativamente fácil, porque tú puedes ir, puedes conseguir el dinero, lo puedes financiar, pero el problema no termina ahí y tú puedes ir pagándolo poco a poco. Y además, si tienes recursos, los pagas. Pero el problema no termina ahí, es que tú tienes que llenar de contenido ese edificio y además lo tienes que mantener. Y eso lo tienes que hacer con tus propios recursos. Y además tiene que tener empleados, ese edificio, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar todo. Entonces el mantener las cosas es lo que realmente cuesta. Por lo tanto, cualquier proyecto de mayor envergadura tiene que ser sostenible, se puede mantener en el tiempo, porque si no se mantiene en el tiempo, lo que sucede es que llegan estas crisis tan gordas como la que hemos tenido. Es decir, es impensable que
nosotros pudiésemos construir tantas casas como el Reino Unido, Alemania y Francia juntos. Es decir, como si toda Europa viniese a vivir aquí a España. Eso es impensable. Ha llegado un momento en que ha reventado esa bambolla inmobiliaria, ¿no? que decimos, esa burbuja inmobiliaria, exacto. Entonces, eso es impensable. Es decir, tenemos que tener claro que nada es infinito, que todo es finito y que tenemos que preservar los recursos que tenemos y tenemos que hacer las cosas, yo digo, con valores. Y básicamente 3 valores. Yo estoy de acuerdo que la economía es importante y que la gente tiene que ganar dinero, eso es básico, pero tiene que haber una responsabilidad social. Es decir, cualquier empresa, por ejemplo, está en una sociedad y esa empresa es lo que es gracias a lo que la sociedad también le da. Por lo tanto, se lo tiene que devolver. Es importante que exista esa responsabilidad social. Y tenemos que pensar que el mundo no se termina con nosotros. Por lo tanto, todo el tema medioambiental es importantísimo y se tiene que tener mucho cuidado con preservar la naturaleza, simplemente pensando en las futuras generaciones. Sostenibilidad es la base y cualquier proyecto que tengamos que hacer siempre tenemos que saber medir cuál es la sostenibilidad de ese proyecto en el futuro, porque de lo contrario vamos a ir francamente. Muy bien. ¿Cree que España, en su opinión, cree que España estaba preparada para entrar a la Unión Europea? Bueno, es difícil esa contestación, ¿no? Si vemos por lo que hemos pasado, pues yo diría que no, ¿vale? Porque la verdad que hemos tenido muchísimos altibajos, básicamente en la gestión que hemos desarrollado. De todas maneras, en un mundo global es importante pues, el colaborar, el cooperar y el mancomunarse, ¿no? El trabajar juntos por proyectos que realmente pues, sean beneficiosos para la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que es más un problema de acción que no de necesidad o de esa posibilidad de trabajar mancomunadamente y conjuntamente. Es decir, podríamos haber estado preparados siempre y cuando los dirigentes hubiesen hecho las cosas como deberían haberlas hecho, es decir, bien. Y haber invertido como se tendría que haber invertido, porque hemos tenido muchos fondos estructurales que podrían haberse invertido probablemente de otra manera. Y como no ha habido esa responsabilidad en la inversión, pues por eso ahora pensamos que el hecho de estar en Europa pues nos lleva a estas crisis tan radicales y el hecho de estar en el euro, básicamente. Es decir, porque cuando tú tienes una moneda común, cuando tienes una crisis, lo que pasa es que recortas en servicios, porque no puedes devaluar la moneda. Cuando tú no tienes una moneda común, tú mismo, para no recortar en servicios, puedes devaluar la moneda y mantienes los servicios. Al tener esa moneda común y depender de toda Europa, lo que nos ha llevado es a tener esos recortes tan gordos y tan graves que hemos tenido pues, en servicios básicos como educación, como sanidad, como bienestar social, que eso debería de ser intocable en una sociedad del primer mundo donde el bienestar social es la base, ¿no? Por lo tanto, hay que ir muy en cuenta en actitudes, acciones y cómo se gestionan, porque no dependes estrictamente de ti mismo, sino que dependes de otros tantos países que realmente pues, deben tener unos criterios económicos comunes para que tú no tengas los problemas por mala gestión. Sí, y entonces, en su opinión, ¿la introducción de España a la Unión Europea ha supuesto algo positivo o negativo? Bueno, si miramos cómo estamos o cómo estábamos en los principios de los 80 y cómo estamos ahora, de manera general, yo diría que bienestar generalizado lo tiene España, aparte de que tendríamos que analizar
cuál es la realidad en estos momentos. Y la realidad es que 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza. Por lo tanto, eso no es positivo, ¿no? Y después tendríamos que ver que tenemos un empleo precario, que realmente los jóvenes tienen que emigrar porque aquí no encuentran trabajo, hay un 44% de paro juvenil, tenemos muchísima gente, por ejemplo en la Comunidad Valenciana superamos los 200.000 o 200.000 personas mayores de 45 años que están en paro de larga duración. Por lo tanto, viendo que tenemos esos problemas, a nivel general, yo diría que el hecho de entrar o haber entrado en la Unión Europea ha sido un tanto más positivo que negativo, ¿no? Pero tenemos que paliar todos estos déficits que tenemos, porque al final el objetivo es cohesionar la sociedad. Y si no somos capaces de cohesionar nuestra sociedad, pues bajando el paro, haciendo que haya unos empleos estables y de calidad, y haciendo que un porcentaje muy elevado de la población pueda vivir dignamente o decentemente, pues no será tan positivo. Pero vuelvo a decir, eso es más cuestiones de recursos y actitudes, es decir, cómo se destinan esos recursos y actitudes de los gobernantes, que probablemente el hecho de estar o no estar en Europa, ¿no? Es decir, es más positivo el hecho de estar si hubiésemos gestionado mucho mejor los recursos que hemos tenido y que han venido de Europa. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.